Millonario hace lo impensable cuando descubre a una madre trabajando con su hijo oculto. Lluvias torrenciales azotaban la ciudad aquel martes gris. Las gotas caían con furia, como si el cielo mismo estuviese desbordando su dolor. Luna, con la chaqueta empapada y los zapatos llenos de charcos, se encontraba atrapada bajo un toldo, viendo cómo su vida se desmoronaba. Apenas una hora antes había sido despedida de su empleo como recepcionista. Llevaba a su hijo Leo con ella, un pequeño de apenas 3 años, cuya risa iluminaba sus días. Pero en la fría oficina, su risa había sido solo un recordatorio de su incapacidad para separarse del trabajo y la maternidad. ¿Por qué no puedes dejarlo en casa? Fue la pregunta que resonó en su mente, como un eco hiriente. Mientras trataba de resguardarse del torrencial aguacero, en el aire había un extraño aroma a tierra mojada, a vida nueva. De repente, un hombre apareció, alto, con una mirada intensa y una sonrisa que iluminaba hasta las. Luna lo conocía de oídas, un hombre que parecía tener el mundo a sus pies. A su alrededor, todo parecía brillar. No podía creer que le estaba sonriendo, incluso mientras las gotas continuaban cayendo. No sospechaba que el destino los había colocado en el mismo lugar, en ese momento crucial. ¿Te encuentras bien?, preguntó Esteban, con un tono cálido que barría la tormenta exterior. Luna sintió un nudo en la garganta. La angustia se hizo más intensa, pero decidió ser honesta. Le contó sobre su despido y sus miedos sobre el futuro de Leo. La conexión entre ellos fue instantánea, como si las gotas de lluvia hubiesen hecho brotar algo que estaba oculto. Esteban escuchaba, no solo con los oídos, sino con el alma. La lluvia, el ruido del mundo se desvanecía. Solo existían ellos. Cuando el agua finalmente cedió, Esteban propuso algo insólito. «Déjame ayudarte. Tu talento no debería quedarse sin un lugar donde brillar». Luna fue invadida por un torrente de emociones, esperanza, dudas, temor. Aceptó su oferta, sin saber que eso significaría un ascenso, un lugar seguro donde Leo podría estar. Era un giro inesperado que la vida le ofrecía, en medio de la tormenta. Sin embargo, las tormentas no solo vienen del cielo. Un antiguo compañero de Esteban, resentido y lleno de malicia, no tardó en indagar en su nuevo entorno. Sus embustes comenzaron a sembrar desconfianza en la relación, revelando secretos oscuros del pasado de Esteban que lo amenazaban. Luna se sentía atrapada de nuevo entre la alegría de su nuevo trabajo y la sombra de la deslealtad. Fue en un hermoso jardín, lleno de flores dibujadas en el aire fresco, donde Esteban, con una mirada llena de anhelos, le propuso matrimonio. Pero el mundo que parecían haber creado juntos se tambaleó cuando un 9. Mientras el tiempo pasaba, Luna se encontraba en la espera de gemelas. Sus pensamientos giraban en torno a lo que significaba realmente la familia. La dicha y la ansiedad luchaban en su pecho. ¿Podría enfrentar esta nueva realidad y construir sobre los cimientos temblorosos que había encontrado? Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por llegar. Y ya que estás, dale a me gusta, me ayuda mucho con el algoritmo. Y dime en los comentarios
¿Desde qué ciudad estás viendo el video? Me encanta conocer a todas las personas increíbles que forman parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. ¡Interactuemos! Mientras el tiempo avanzaba, Luna sentía que su mundo empezaba a tomar forma nuevamente. Esteban había sido su salvación y con cada día que pasaba en la nueva empresa, se sentía más fuerte, más segura. Sus gemelas aún no habían nacido, pero la expectativa era dulce, llena de sueños. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, había una pequeña sombra de duda que la seguía, como un susurro que no podía ignorar. Esa tarde, después de un largo día en la oficina, decidió tomar un desvío y pasar por el parque donde había visto a Esteban por primera vez. Mientras caminaba, disfrutando de la brisa fresca y el canto de los pájaros, su mente divagaba entre pensamientos de amor y esperanza. Pero todo cambió en un instante. Un grito desgarrador rompió la calma. Luna se detuvo en seco. Sus manos temblaban y su corazón latía en su cuello. Un grupo de personas se había congregado cerca del lago. Muchos estaban mirando en una dirección. En su pecho, un nudo se formó inmediatamente. Sin pensarlo, corrió hacia el bullicio, empujando a quienes se interponían en su camino. Cuando llegó al borde del lago, lo que vio le heló la sangre. Esteban estaba de pie, al borde del agua. Tenía una expresión de horror en su rostro, no por lo que estaba sucediendo, sino por lo que sostenía en su mano. Un teléfono móvil. Luna sentía que la realidad se desvanecía, que el aire se volvía espeso y pesado. ¡Elena!, gritó Esteban, en un grito que parecía roto. Una mezcla de terror y desesperación. ¡No! ¡No puede ser! Las miradas se volvieron hacia una mujer que yacía en el suelo, lejos de Esteban. Era Elena, la madre de Esteban, a quien Luna nunca había conocido. La confusión se adueñó del lugar cuando todos comenzaron a intercambiar miradas al darse cuenta de la brutalidad. Elena estaba inconsciente, el rostro pálido, caída entre la hierba. Luna sintió una oleada de confusión. ¿Qué hacía Elena aquí? Jamás le mencionó que tenía problemas. ¿Y por qué Esteban estaba tan devastado? Ella intentó acercarse, pero un par de bomberos ya estaban improvisando una línea de protección. Las sirenas comenzaron a sonar a lo lejos, pero en su mente solo había una pregunta que retumbaba. ¿Qué estaba sucediendo? Ella nunca debió venir, murmuró Esteban, su respiración entrecortada, los ojos llenos de lágrimas. Yo le dije que no se acercara. En ese instante, la atmósfera se tornó pesada. La gente empezó a murmurar entre sí, algunos a alejarse en busca de respuestas. Luna sentía que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Recordó todo lo que había ido construyendo con Esteban y cómo su vida había empezado a recomponerse. Pero ahora la sombra de una madre ausente caía sobre ellos, trayendo preguntas que nunca imaginó que tendría que enfrentar. El médico llegó, y apenas empezaron a realizarle los primeros auxilios a Elena, el rostro de Esteban se transformó. Una agonía profunda lo atravesó, como si le quitaran una parte de su alma. Algo en su mirada le decía a Luna que había más misterio en la historia de lo que ellos entendían. Y entonces, en una fracción de segundo que pareció un año, el aire se cargó de tensión cuando una voz rota llamó desde el suelo. «Esteban», susurró Elena, con esfuerzo, su mirada perdida. Y entre labio y labio, soltó una frase que cambió todo. «¿Por qué no le dijiste que ella es su hija?» El mundo de Luna se detuvo. Las palabras resonaron como un eco ensordecedor. Su corazón se hundió.
El terror invadió su mente. Aquella revelación no solo temblaba sobre la vida de Esteban, sino también sobre la suya. ¿Qué implicaciones tendría esto para las gemelas? La confusión se tornó en pánico. ¿Era posible que todo lo que había creído hasta ahora se desmoronara en un instante? Luna miró a Esteban, lo vio hundirse en un abismo de dolor. ¿Y si esto era solo el comienzo de una tormenta que destrozaría todo? La angustia encajó en su estómago y al mirar hacia el lago sintió que su vida pendía de un hilo. El caos se había desatado y las lágrimas a punto de brotar en los ojos de Esteban eran solo el eco de cómo su historia había cambiado para siempre. El mundo de Luna se detuvo. Las palabras de Helena reverberaron en su mente, cargadas de un peso abrumador. Su corazón latía con fuerza, cada pulso resonando en sus oídos como si toda la multitud se hubiera vuelto un eco distante. Esteban, con los ojos llenos de desesperación, se acercó tambaleante a su madre, como si cada paso que daba fuera en un terreno movedizo. ¿Qué significa eso?, preguntó Luna, su voz apenas un susurro, temerosa de invocar aún más desasosiego. No hubo respuesta. Solo la mirada aturdida de Esteban, clavada en la tierra, incapaz de asimilar la revelación. La multitud observaba. Susurros aterrorizados se esparcían como fuego en seco. Algunos se alejaban, otros se acercaban buscando respuestas que ya no existían. Esteban, la voz de Helena sonó débil, como una campana lejana. Tienes que decirle la verdad. Es crucial. La boca de Luna se secó. Las imágenes de un futuro feliz con Esteban surgían en su mente, como burbujas que estallan al tocar el suelo. ¿La hija de Esteban? ¿Quién era ella realmente? Un nudo se formó en su estómago. Sus pensamientos se agitaban como tormenta. Alguien rompió el silencio. Una mujer del público de cabello gris, lenos ojos llenos de preocupación, gritó: «¡Esto no puede ser! Helena, no digo que sea verdad». Pero ya no importaba. El estrépito de sirenas se acercaba. El aire se volvía espeso. Luna sentía que se asfixiaba. Necesitaba respuestas. Necesitaba que Esteban hablara. Pero él solo continuaba mirando a su madre. «¿Por qué no le dijiste?», repetía Helena, ahora más débil. «La vida es corta, Esteban». Fue entonces cuando de la nada un grito desgarrador cortó el aire. Un hombre emergió del grupo, su cara pálida como un fantasma. Era un viejo conocido de Esteban, alguien que parecía salido de un mal sueño, iluminado solo por el resplandor aterrador de las luces de emergencia. «Querías que lo olvidara», rugió enojado. «Desde siempre has estado intentando ocultarlo». El murmullo de la multitud se transformó en un clamor. ¿Qué estaba sucediendo? Todos los ojos se enfocaron en la escena, las tensiones palpables. Luna sintió que la tierra temblaba debajo de ella. No podía entender, no podía creer. «¡Silencio!», bramó Esteban, su voz poderosa, pero quiebrada por el dolor. «¡Basta!». El hombre se acercó, con el rostro marcado por el rencor. «¿Así que ahora te preocupas por ella?». «Deberías preocuparte por lo que se viene. La gente aquí tiene recuerdos secretos que nunca pensaste que verían la luz». Luna, ahora temblorosa, miró primero a Esteban y luego a este extraño, sintiéndose como una imán atrapada entre dos campos de fuerza. ¿Qué estaba haciendo ese hombre allí? ¿Qué secretos oscurecía al destripar el pasado de Esteban? El rostro de Esteban se transformó. Su desesperación se tornó en furia. «¡Cierra la boca! ¿Acaso no piensas en el daño que haces?». Las miradas se multiplicaron. La incredulidad lo copó todo. La tensión era insoportable. Luna entrecerró los ojos, intentando asimilarlo todo. Se sentía como un barco a la deriva, sin rumbo, sacudido por tormentas desconocidas. Sabía que algo cambiaba, que
Todo lo que había dado por sentado estaba a punto de hacerse añicos. Eres un cobarde, así que haz lo que consideres correcto. Integra hasta los secretos más oscuros, susurró el hombre, y con esas palabras, cada mirada se volvió hacia Esteban. Luna sintió el miedo helando su piel. ¿Qué otra verdad se escondía detrás de eso? En ese instante, un estruendo. Allí, cerca del lago, un niño pequeño rompió el hielo del momento. Un grito agudo que hizo que todos se volvieran. Era Leo, el niño que Luna siempre había temido perder. Estaba corriendo directo hacia el agua. ¡Leo, no!, gritó Luna, desnudándose de la parálisis, lanzándose hacia él. La prisa era su única opción. El caos se desató tras ella. El tiempo se estiraba, cada segundo convirtiéndose en una eternidad. ¿Podría alcanzarlo a tiempo antes de que la revelación final comenzara su propio torrente devastador? ¿Habría otra sorpresa oculta detrás de todo esto? Su corazón se detuvo y cada respiración fue una suplicación. Leo, el pequeño, corría hacia el lago como si estuviera en un juego, sin entender el peligro que lo acechaba. Luna, con el corazón en la garganta, alzó la voz. ¡Leo, regresa! Pero el niño no la escuchaba. La multitud a su alrededor se paralizó. Las miradas se volvían hacia él. Un grito desgarrador emergió del alma de Luna. La tierra se movía bajo sus pies, como si quisiese tragarla junto a su niño. Se lanzó hacia adelante. Sus piernas se movían con una urgencia desesperada. Pero el tiempo parecía estirarse. Las sombras que se alargaban del lago se tragaban cada segundo. «¡Por favor, no!», exclamó, mientras sus manos temblaban. Entonces ocurrió. Un rugido, como un trueno, emergió del agua. La superficie se agitó y de repente un destello azul relampagueante iluminó el lago. Antes de que Luna pudiera entender qué estaba pasando, una figura emergió de las profundidades. Era una criatura alargada, algo como un pez gigante, pero más grande y terrible de lo que nadie podría haber imaginado. El pánico estalló como una urna de cristal quebrada. La gente comenzó a gritar, retrocediendo, empujándose. Las sirenas de los bomberos en la distancia se unían al grito colectivo. Pero Luna solo podía ver a Leo, que había detenido su carrera, paralizado de asombro. «¡Leo!», gritó de nuevo, extendiendo el brazo, pero fue como si el tiempo se detuviese. La criatura rugió, mostrando filas de dientes que brillaban como dadas. Su cuerpo era escamoso y relucía al sol como si estuviese hecho de diamantes. Esteban, que había caído de rodillas al lado de su madre, la miró con horror. «¡No puede ser!», exclamó. La revelación de Helena flotaba en el aire entre ellos. Luna, la hija de Esteban. Entonces de la criatura surgió un chorro de agua, envolviendo a Leo. La multitud se dispersó, y todos los ojos estaban fijos en el pequeño, que fue arrastrado hacia el agua. La desesperación invadió a Luna como un torrente imparable. Esteban se levantó, su rostro lleno de determinación y terror. Sin pensar se lanzó hacia el lago, gritando, «¡Leo!». Pero al acercarse, la criatura se movió rápido, como un relámpago oscuro, haciendo que las olas estallaran junto a él. Luna sintió un vacío en su pecho, un profundo terror. ¿Qué haría ahora? ¿Podría salvar a su hijo? Pero en medio de aquella confusión, un nuevo grito la sacó de su agonía. «¡Mira!», gritó la mujer del pelo gris, apuntando hacia otro lugar en el lago. Allí, a la orilla, una figura apareció con un aire de autoridad. Era un hombre mayor, con un abrigo largo y cabellos blanquecinos, su mirada brillante como el fuego. Se adelantó, y con un gesto de su mano, el agua comenzó a calmarse.
La criatura que antes parecía feroz se retiró lentamente, sumergiéndose en las profundidades. Luna, atónita, sintió un alivio momentáneo, pero su mente estaba en caos. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué estaba sucediendo en realidad? Mientras las sirenas se acercaban, el anciano se volvió a la multitud. Una calma inexplicable irradiaba de él. No teman, es solo un protector de este lugar. La tensión se cortó, pero las preguntas seguían retumbando. Esteban, todavía temblando, miró a Luna, que suspendía su aliento. «Dime que no está herido. Dime que está bien». Su voz temblaba, pero antes de que Luna pudiera responder, una sombra cubrió el lago. El anciano, con su porte sereno, les dirigió la mirada a ambos. «Hay cosas que deben saber». Las palabras resonaban a través del caos acumulado. Las criaturas que ven de las profundidades no son simplemente bestias. Forman parte de un legado que, y aquí pausó por un momento, los une a ustedes de maneras que no comprenden. Luna sintió que su cuerpo se congelaba. La historia de Esteban, de su madre, las palabras de Helena volvían, retumbaban en su mente. Con cada revelación, la realidad se tornaba más enrevesada y compleja. Su relación, su futuro, el destino de sus hijos pendían de un hilo. Y cuando quedó claro que las verdades enterradas estaban a punto de surfacer, con un grito que resonó aún más fuerte que el rugido del lago, el anciano concluyó: «La verdad que los une cambiará todo lo que creían. Prepárense para enfrentar lo que viene». Con un último destello de esperanza y horror, Luna miró a Esteban, y en ese instante supo que su vida nunca volvería a ser la misma. ¿Qué secretos se revelarían ahora? El mundo de Luna se detuvo. Las palabras de Helena estaban en el aire, flotando pesadamente, mientras los murmullos de la multitud se convertían en un zumbido distante. El rostro de Esteban reflejaba una confusión desgarradora. Luna se sintió tragada por una ola de incertidumbre. La declaración de Helena había encendido un fuego en su pecho, y todo lo que había construido parecía desmoronarse. «¿Qué hiciste, Esteban?». El grito de la mujer de cabello gris resonó en el aire, llenando el espacio con una desesperación palpable. La multitud contuvo la respiración. Esteban parpadeó varias veces, una mezcla de incredulidad y miedo dibujada en su rostro. «Yo no sé de qué hablas». Su voz temblaba, pero no pudo ocultar la profunda angustia que se reflejaba en su mirada. Luna sintió como si la tierra se moviera bajo sus pies. Las palabras parecían... El dolor se multiplicó dentro de ella, y la confusión empezó a apoderarse de sus pensamientos. Un escalofrío recorrió su espalda. Mientras todo esto se desarrollaba, un rostro familiar apareció en medio de la multitud. Era Martín, un viejo amigo de Esteban, con la mirada fija y preocupada. Se acercó y, sin poder contenerse, exclamó: «¡No puede ser! ¡Esto está fuera de control!». La multitud comenzó a murmurar nuevamente, y varios comenzaron a retirarse, incapaces de enfrentar la creciente tensión. Pero Martín no se movió, se quedó ahí, observando, casi como si supiera algo más. «Helena nunca debió estar aquí», murmuró Esteban, casi para sí mismo. Su voz se rompió. Entre tanto caos, las palabras se sintieron como un grito al vacío. De repente, el anciano, que había estado observando la escena silenciosamente, se adelantó. Su voz era profunda y resonante. «Lo que estamos enfrentando va más allá de simples lazos de sangre. Hay fuerzas en juego que no comprenden del todo». En ese momento, un estruendo ensordecedor partió el aire. Una sombra oscura cubrió el sol, y todos alzaron la vista, temiendo lo peor.
Era como si el cielo se dividiera en dos. El horror llenó el aire cuando una figura aterradora emergió desde lo alto, con alas enormes que hacían eco de un rugido antiguo. Era una criatura, un ser de pesadilla que descendía rápidamente hacia ellos. ¡Un dragón! Sus escamas brillaban doradas bajo la luz, y el terror se apoderó de todos. Luna apretó los puños, luchando contra el miedo. ¡Leo! Gritó, pero no podía encontrarlo. El caos era absoluto. La criatura giró en círculos, y el miedo se transformó en pánico. Esteban dio un paso al frente, su expresión transformándose. ¡Detente! Gritó hacia la criatura, pero su voz temblaba. La multitud se separó, gritos y empujones resonando alrededor. Pero entonces, en un giro inesperado, mientras el dragón giraba sobre ellos, Esteban comenzó a brillar. Una luz dorada emanaba de su cuerpo. ¿Qué está pasando? Luna apenas podía creer lo que veía. ¿Qué poder escondía Esteban? El dragón se detuvo en seco, y todos los murmullos cesaron. La criatura giró su enorme cabeza, y por un breve momento sus ojos se encontraron con los de Esteban. Fue entonces que la multitud comprendió que no estaban ante una bestia de destrucción, sino ante una entidad con un propósito. Las alas del dragón se extendieron, y el viento que generó empujó a todos hacia atrás. ¡Oh! ¡Tú! Respondió el dragón. Su voz retumbó con autoridad. ¡Hijo del fuego! Todo se congeló. Luna sintió que su corazón se detenía. ¡Hijo del fuego! Las palabras lo cambiaban todo. Esteban no solo era un simple CEO. En su interior, algo ancestral y poderoso despertaba. La mirada del dragón se volvió intensa, y la multitud se volvió un eco lejano, atrapada en el asombro colectivo. Una conexión antigua estaba en juego, y el legado que Esteban llevaba consigo era un secreto que podría cambiar sus vidas para siempre. Aquel poder, aquel destino oculto, esto era solo el comienzo. El futuro de Luna, de Leo y de las gemelas pendía de un hilo, y el dragón no había terminado. Las dudas, los secretos y las verdades a medias sobresalían como espinas, todos preguntándose qué pasaría a continuación. ¿Qué debería revelar Esteban ahora? ¿Y cómo afectaría eso sus vidas? El caos era inminente, y el misterio apenas comenzaba. El mundo seguía en pausa mientras el dragón giraba sus alas en el aire, la sombra oscura cubriendo a todos bajo su inminente amenaza. La tensión era palpable. Hasta el viento parecía contener el aliento. Esteban, en el centro de aquel caos, experimentaba una transformación inquietante. La luz dorada brillaba intensamente a su alrededor, como un sol naciente en medio de la tormenta. Luna observó con el corazón al borde de un grito. ¿Qué estaba sucediendo? Su mente daba vueltas, intentando desentrañar la verdad detrás de la revelación de Helena. Pero antes de que pudiera pensar más, un grito agudo surgió de entre la multitud. ¡Helena, no!, gritó Martín, su voz desgarrada. En ese instante, las palabras se hicieron eco en el caos del entorno. Luna giró la cabeza, solo para ver a Helena, temblando en el suelo, con el rostro pálido y la mirada distante, como si hubiera venido de un lugar que todos ellos ignoraban. «Esteban, escúchame», susurró Helena. Su voz apenas era un hilo. Su mano se extendía hacia él con desesperación. El dragón hizo una pausa, como si sintiera la tensión en el aire. La multitud quedó paralizada. Los murmullos se detuvieron, y los susurros se convirtieron en un silencio inquietante. «¿Qué está pasando, mamá?», dijo Esteban.
con la voz entrecortada, el rostro lleno de confusión. En ese momento se dio cuenta de que no sabía realmente quién era. «La verdad siempre tiene un precio», respondió Helena, y esas palabras flotaron en el aire como un destino oscuro e inevitable. De repente, todo se volvió un giro de locura, un movimiento rápido como un destello, y una figura apareció detrás de Helena. Un hombre, alto y de rostro afilado, con una mirada helada. Su cabello oscuro fluyó como sombras danzantes, y en sus manos tenía algo, un pequeño relicario. Un objeto antiguo que brillaba con una luz tenue pero poderosa. «¿Lo has traído, Helena?», dijo el extraño, su voz suave pero amenazante. La multitud se estremeció. Un murmullo de incredulidad recorrió el aire. Luna sentía que el aire se le escapaba. Cada palabra del desconocido cargaba un peso tan grave que hacía difícil respirar. «Eres un traidor, Sergei», replicó Helena, su voz quebrándose mientras esfuerzo se dibujaba en su rostro. «No puedes hacer esto». Sergei sonrió, pero no era una sonrisa amigable. Así que el secreto de Esteban no estaba tan oculto, ¿verdad? Pero es hora de que todos sepan la verdad, las consecuencias de su linaje. Luna sintió que el mundo se abría ante ella, un abismo desconocido. Las palabras flotaban en el aire. La revelación de Esteban ya no solo recaía en su maternidad. Había algo más profundo y oscuro. El dragón, que parecía estar al tanto de todo, giró la cabeza hacia Sergei, como induciendo un pacto entre ellos. «¡No!», gritó Esteban, su voz resonando con desesperación. «¡No vas a arruinar esto!». El dragón rugió de nuevo. Sus escamas brillaban intensamente, como si quisiera reclamar su dominio, pero en ese instante, un rayo iluminó el cielo. Un trueno retumbó, como un grito de guerra, y la atmósfera se tornó espesa. De las sombras que se formaron a su alrededor, figuras emergieron, espectros que parecían ser parte de una historia oculta. Luna comprendió que Sergei no solo había traído la sombra de la verdad, sino que había desenterrado algo mucho más oscuro. La gente murmuraba y se alejaba, algunos acercándose con curiosidad, pero mantenían las distancias, temerosos del misterio que envolvía aquel momento. «Eres más que un simple hombre, Esteban», dijo Sergei. Su voz se volvía cada vez más fuerte. «Eres el último en una larga línea de guardianes, guardianes que maldijeron este lugar. Tu destino está ligado a la criatura, y todo lo que has hecho hasta ahora ha sido parte del juego. Esa es la verdad, el legado que llevas sin conocerlo». Cada palabra golpeaba a Luna como... ¿Qué quería decir con guardians y maldición? Todo ha sido un engaño. La voz de Helena se elevó por encima del rugido del dragón, su desesperación resonando en el aire. «No permitas que la avaricia o el rencor te dominen, Esteban». El dragón extendió sus alas. La luz dorada de Esteban palpitaba audazmente, y Luna sintió que el suelo se daba vuelta. Era como si el tiempo se detuviera, y de repente una explosión de energía envolvió a Esteban. «Es hora de elegir», rugió el dragón, mientras la luz de Esteban alcanzaba su punto máximo, deslumbrante. En ese momento, un destello cegador iluminó todo a su alrededor, y por un instante, Luna sintió que todo se desvanecía, todo, menos una pregunta que flotaba en el aire. ¿Podría Esteban realmente aceptar su legado y transformarse en el guardián que estaba destinado a ser? ¿O se convertiría en el monstruo que todo lo destruiría? La luz devoró todo.
Y en el momento siguiente se instauró un silencio absoluto, como si el universo estuviera conteniendo la respiración. La verdad estaba a punto de revelarse, pero lo que vendría después cambiaría todo, de una manera que ni Luna ni Esteban podrían imaginar. El mundo seguía en pausa, mientras el dragón giraba sus alas en el aire, la sombra oscura cubriendo a todos bajo su inminente amenaza. La tensión era palpable, hasta el viento parecía contener el aliento. Esteban, en el centro de aquel caos, experimentaba una transformación inquietante. La luz dorada brillaba intensamente a su alrededor, como un sol naciente en medio de la tormenta. Luna observó, con el corazón al borde de un grito. ¿Qué estaba sucediendo? Su mente daba vueltas, intentando desentrañar la verdad detrás de la revelación de Helena. Pero antes de que pudiera pensar más, un grito agudo surgió de entre la multitud. «¡Helena no!», gritó Martín, su voz desgarrada. En ese instante, las palabras se hicieron eco en el caos del entorno. Luna giró la cabeza, solo para ver a Helena temblando en el suelo, con el rostro pálido y la mirada distante, como si hubiera venido de un lugar que todos ellos ignoraban. «Esteban, escúchame», susurró Helena. Su voz apenas era un hilo, su mano se extendía hacia él con desesperación. El dragón hizo una pausa, como si sintiera la tensión en el aire. La multitud quedó paralizada. Los murmullos se detuvieron y los susurros se convirtieron en un silencio inquietante. «¿Qué está pasando, mamá?», dijo Esteban, con la voz entrecortada, el rostro lleno de confusión. En ese momento, se dio cuenta de que no sabía realmente quién era. «La verdad siempre tiene un precio», respondió Helena, y esas palabras flotaron en el aire como un destino oscuro e inevitable. De repente, todo se volvió un giro de locura, un movimiento rápido, como un destello, y una figura apareció detrás de Helena. Un hombre, alto y de rostro afilado, con una mirada helada. Su cabello oscuro fluyó como sombras danzantes, y en sus manos tenía algo, un pequeño relicario, un objeto antiguo que brillaba con una luz tenue, pero poderosa. «Lo has traído, Helena», dijo el extraño, su voz suave, pero amenazante. La multitud se estremeció. Un murmullo de incredulidad recorrió el aire. Luna sentía que el aire se le escapaba. Cada palabra del desconocido cargaba un peso tan grave que hacía difícil respirar. «Eres un traidor, Sergei», replicó Helena, mientras esfuerzo se dibujaba en su rostro. «No puedes hacer esto». Sergei sonrió, pero no era una sonrisa amigable. «Así que el secreto de Esteban no estaba tan oculto, ¿verdad? Pero es hora de que todos sepan la verdad. Las consecuencias de su linaje». Luna sintió que el mundo se abría ante ella, un abismo desconocido. Las palabras flotaban en el aire. La revelación de Esteban ya no solo recaía en su maternidad. Había algo más profundo y oscuro. El dragón, que parecía estar al tanto de todo, giró la cabeza hacia Sergei, como induciendo un pacto entre ellos. «¡No!», gritó Esteban, su voz resonando con desesperación. «No vas a arruinar esto». El dragón rugió de nuevo. Sus escamas brillaban intensamente, como si quisiera reclamar su dominio. Pero en ese instante, un rayo iluminó el cielo. Un trueno retumbó como un grito de guerra y la atmósfera se tornó espesa. De las sombras que se formaron a su alrededor, figuras emergieron, espectros que parecían ser parte de una historia oculta. Luna comprendió que Sergei no solo había traído la sombra de la verdad, sino que había desenterrado algo mucho más oscuro. La gente murmuraba y se alejaba, algunos acercándose con curiosidad,
pero mantenían las distancias, temerosos del misterio que envolvía aquel momento. «Eres más que un simple hombre, Esteban», dijo Sergei. Su voz se volvía cada vez más fuerte. «Eres el último en una larga línea de guardianes, guardianes que maldijeron este lugar. Tu destino está ligado a la criatura, y todo lo que has hecho hasta ahora ha sido parte del juego. Esa es la verdad, el legado que llevas sin conocerlo». Cada palabra golpeaba a Luna como una ola de hielo. ¿Qué quería decir con guardianes y maldición? Todo ha sido un engaño. La voz de Helena se elevó por encima del rugido del dragón, su desesperación resonando en el aire. «No permitas que la avaricia o el rencor te dominen, Esteban». El dragón extendió sus alas. La luz dorada de Esteban palpitaba audazmente, y Luna sintió que el suelo se daba vuelta. Era como si el tiempo se detuviese y de repente una explosión de energía envolvió a Esteban. «Es hora de elegir», rugió el dragón, mientras la luz de Esteban alcanzaba su punto máximo, deslumbrante. Y en ese momento, lo inesperado ocurrió. El relicario que Sergei sostenía comenzó a brillar intensamente, proyectando sombras retorcidas en el suelo. Un rayo de luz atravesó la oscuridad, creando un portal reluciente justo delante de ellos. «¡No!», gritó Helena. Su desesperación era palpable. Sergei sonrió de manera glacial. Por fin llegó el momento de la verdad, y sin dudar arrojó el relicario hacia el portal. La luz estalló, un ímpetu de energía golpeó a todos, y en un instante el caos se desató. La multitud fue impulsada hacia atrás, y el propio Esteban comenzó a transformarse. Sus ojos destellaron con poder ancestral. Sin embargo, lo que nadie esperaba sucedió. Una figura emergió del portal. Era una mujer, pero no era cualquier mujer. Su rostro era idéntico al de Luna, aunque más joven, más brillante, como si la vida misma emanara de ella. «Hermano», susurró la mujer, mirándolos a todos. Su voz resonó con una mezcla de amor y tristeza. «He esperado mucho tiempo para este momento». El mundo de Luna se detuvo nuevamente. El latido de su corazón resonaba en sus oídos. ¿Qué significaba esto? ¿Quién era realmente esta mujer? Esteban palideció, su propia confusión amalgamándose con la incredulidad. «La maldición que seguimos ha atrapado a nuestra familia durante generaciones, y tú, Esteban, eres el único que puede romperla, y el único que puede volver a unirnos». A medida que hablaba, su presencia llenaba el área de luz y esperanza como si un milagro estuviera a punto de ocurrir. «¿Qué es esto?», balbuceó Luna, sintiendo que el suelo se derrumbaba bajo sus pies. La mujer se giró hacia ella y los ojos de ambas se encontraron. Era como mirarse al espejo, y Luna sintió una conexión instantánea, un tira y afloja de emociones. «Eres parte de esto, hermana», dijo la desconocida, su voz tierna y firme. «Debes recordar quién eres y quiénes somos en realidad». El dragón rugió, y la multitud se dividió, un murmullo de asombro recorriendo a quienes estaban más cerca. «¿Hermana? ¿Cómo era posible?» En un instante, el miedo y la esperanza chocaron dentro de Luna, dejando un caos emocional a su alrededor. Con cada palabra que la extraña pronunciaba, la verdad parecía cáustica, consumiendo todo lo que había creído hasta ahora. La conexión entre ellas prometía una revelación que podía destrozar todo: el amor, la familia, la identidad.
y mientras los ecos del pasado les envolvían, Luna sintió que se avecinaba una tormenta aún más grande. Las decisiones que tomarían no solo definirían su futuro, sino que el destino de todos los que amaba estaba en la cuerda floja. ¿Estaba realmente preparada para descubrir quién era? El miedo se apoderó de su pecho. Una tensión insoportable la llenaba, y en el aire flotaba una pregunta ominosa. ¿Podrían ellos enfrentar la realidad que se avecinaba, o el legado que los unía los destruiría? La mujer se mantenía allí, radiante y decidida. Su presencia iluminaba el caos a su alrededor, pero la atmósfera estaba cargada de incertidumbre. Las palabras «¿Hermana?», preguntó Esteban. La incredulidad palpable en su voz y la confusión era un torbellino en su mente. La mujer asintió, y sus ojos reflejaban la angustia de décadas de secretos no descubiertos. ¿Qué significaba eso? Luna sintió que el suelo cedía bajo sus pies. La intensa conexión que sentía con esta desconocida le desgarraba el corazón. De repente, el aire se tornó más pesado, como si una carga invisible pesara sobre todos ellos. «Debemos salir de aquí», la mujer dijo, su mirada determinada. Pero antes de que pudieran reaccionar, Sergei, el misterioso hombre detrás de Elena, irrumpió en la escena con un grito apremiante. «¡No se lo lleven!», gritó, y su voz parecía cortar el silencio como un cuchillo afilado. Todos se giraron hacia él, confusos y alarmados. «¿Qué vas a hacer?», inquirió Elena, su voz ahora temblando. Sergei dio un paso adelante, pero en lugar de responder, levantó la mano, mostrando el relicario. «El poder que llevas dentro, Esteban, es demasiado peligroso si cae en manos equivocadas. Tú no entiendes lo que realmente está en juego». «Este relicario», exclamó, señalándolo, «es una prisión y una llave al mismo tiempo». La multitud, que se había mantenido en silencio, ahora murmuraba entre sí. El miedo fluía en el aire. Luna sintió que su pecho se oprimía. El nudo en su garganta le dificultaba respirar. ¿Qué estaba a punto de revelar Sergei? ¿Por qué su voz temblaba tanto? «Si lo abres, liberarás lo que hemos estado tratando de encerrar durante siglos», dijo Sergei. Su mirada se intensificó. «La criatura no es solo un dragón, es un guardián de un linaje oscuro. La magia que puede desatar tiene un precio, y tú, Esteban, estás a punto de pagarlo». Todos dieron un paso atrás, impactados por el horror que se deslizaba en el aire. Esteban se puso rígido, sus ojos parpadeando con la revelación. La luz dorada que lo rodeaba comenzó a oscilar, como un fuego luchando entre prenderse y apagarse. Luna miró a Esteban, al dragón, y luego a la mujer que decía ser su hermana. Todo parecía un rompecabezas que se desmoronaba. Un destello de esperanza brilló en su interior, pero fue aplastado por el miedo que la envolvía. «¡No!», gritó Esteban, aferrándose a su luz. «¡No puedes hacerme esto!». Fue en ese instante que el relicario comenzó a vibrar. La esfera se iluminó con un brillo deslumbrante, y un sonido similar a un grito desgarrador resonó desde adentro. La mujer, su hermana, retrocedió lentamente, cubriendo su rostro con las manos, mientras su voz se convertía en un gemido. Ella sabía lo que estaba a punto de suceder. Entonces, ante los ojos aterrados de todos, el relicario estalló en una explosión de luz. La ola de energía empujó a todos hacia atrás, y la figura del dragón empezó a temblar, como si la realidad misma se estuviera desgarrando. De ese destello, sombras emergieron,
No eran simples sombras, eran figuras, los seres que antes pertenecían a la oscuridad y que habían estado atrapados, ahora se desataban, como ráfagas de viento hirviendo que devoraban todo a su paso. «¡Esteban!», gritó Luna, mientras las sombras comenzaban a envolverlo. No sabía si debía correr hacia él o retroceder, pero de repente la mirada de Esteban se tornó en algo desconocido. Era como si algo ancestral estuviera despertando en su interior. «¡No puedo detenerlo!», gritó, su voz potente resonando a través del caos. Las figuras sombrías se multiplicaron, y la multitud comenzó a gritar, empujándose. La realidad parecía fragmentarse a su alrededor, y en medio de ese caos, la mujer, la hermana, empezó a gritar también, sus ojos llenos de dolor. «¡Miedo! Esteban, no! ¡Miedo!». Llegó a la tormenta. Una sombra abrumadora tomó su lugar. Todo se detuvo por un momento, como un silencioso grito en medio de la tormenta. Luna sintió un frío helado recorrer su espalda. Ella no podía creer lo que estaba viendo. Esteban no era el héroe que ella pensaba que era. Era la clave para liberar a algo más oscuro. Y en ese momento tenía que enfrentarse a su verdadero yo. La confusión reinó en el aire, los murmullos se desvanecieron, y un gran silencio envolvió a todos. Las sombras frente a ellos se concentraron en una figura definida, una oscura apariencia de Esteban, su rostro distorsionado en un rictus de dolor y poder. «Te has dejado llevar por la oscuridad», gritó Helena, su voz desgarradora cortando el silencio. Luna sintió que el mundo se desmoronaba. No sabía si seguir a Esteban o intentar salvar a su familia. Ahora todo estaba en juego, y la verdadera naturaleza de quien ella amaba se revelaba de una forma devastadora. Las sombras clamaban por él, y el tiempo se detuvo. ¿Acaso todo lo que conocía iba a cambiar para siempre? El rostro de Esteban, ahora distorsionado por la sombra del dragón, se iluminó con un brillo familiar, un destello de vida que parecía haber perdido. La multitud, atrapada entre el miedo y la curiosidad, retrocedió un paso más, susurros inquietos resonando entre ellos. La revelación de su linaje resonaba en el aire pesado, como si cada palabra fuera un clavo en un ataúd. «Esteban, no», gritó Luna, sintiendo que la angustia le apretaba el pecho como un corsé. Los ojos de Esteban, ahora una amalgama de angustia y furia, se movieron hacia ella, buscando un ancla en aquel mar de caos. «No puedo controlarlo», respondió, su voz resonando con temor y confusión. Mientras hablaba, la figura oscura que emergía de su interior parecía tomar forma, como un monstruo aguardando el momento de liberarse. Entonces, de entre la multitud, un grito desgarrador rompió el silencio. Un niño. Las miradas se concentraron en el pequeño Leo, que había quedado atrapado entre los cuerpos de la gente, observando con ojos ampliamente abiertos, como si fuera un espectador de una película aterradora. Tranquila la escena un instante. «¡Leo, corre!», exclamó Luna, sintiendo que el tiempo se detenía. Todo su ser clamaba por él, mientras la sombra de Esteban se extendía, amenazadora. Pero el niño parecía en trance, incapaz de apartar la vista de su padre. En esos instantes vacíos, la figura del dragón rugió, como si sintiera la desesperación de los que estaba a su alrededor. «¡No lo mires!», gritó Luna, su corazón volando en pedazos. Pero antes de que pudiera lanzarse hacia él, algo sucedió. Una chispa en el aire, un crujido eléctrico que reverberó, y de repente
el relicario en manos de Sergei comenzó a vibrar, liberando una energía cruda. La figura oscura tomó la delantera, creciendo en poder. Luna sintió un tirón en su pecho, una presión que la ahogaba. Y justo cuando sintió que la oscuridad lo consumiría todo, aconteció lo inesperado. Una luz brillante surgió del relicario, una aurora eléctrica que abrió un portal en el aire. En un instante, todo lo que creía estar a punto de desvanecerse fue reemplazado por un nuevo terror. De ese destello luminoso emergió una figura femenina, visiblemente más poderosa que el resto. Era una mujer con ojos de azur y un vestido que fluía como agua. Con una voz clara, resonante, miró a Esteban y dijo: «No permitiré que la oscuridad te consuma, hermano». La multitud retrocedió más. Sus murmullos se convirtieron en un alboroto de confusión y miedo. «Hermano». La revelación cayó como un rayo. El aire pesado se tornó en un grito colectivo. La mujer extendió sus manos hacia él, una energía palpable fluyendo entre ellos. «No», gritó Sergei, furioso. «No puedes dejar que ella te controle». Pero la figura femenina sonrió. Sus ojos iluminados como estrellas. «Soy la única que puede salvarlo, Sergei. Todos ustedes están bajo su influencia. Regresaremos a la luz». Luna quedó helada. La revelación de la nueva mujer, la supuesta hermana de Esteban, alteró el equilibrio de todo lo que había creído. Callejones oscuros de secretos empezaron a abrirse. Pero ante la inminente amenaza, el dragón rugió con rabia. Un grito que retumbó entre los árboles y las almas. Y entonces, el giro inesperado. Las sombras, en lugar de retirarse, comenzaron a separarse, revelando un camino oscuro pero resplandeciente. La misteriosa mujer avanzó, y del portal surgió con fuerza una manada de criaturas brillantes, espíritus que parecían ser esencia pura. Luna sintió un frenesí en su corazón. ¿Qué estaba pasando? La nueva mujer reclamaba un poder que podría cambiarlo todo, y el conflicto interno de Esteban, su lucha por liberarse, se tornaba en un dilema. «¿Qué elegirá?», pensó Luna, temiendo por su hijo. Pero el momento culminante estaba a punto de llegar. Leo, aún paralizado, miraba la escena mientras las criaturas danzaban entre luces y sombras. Fue en ese instante que dio un paso adelante, levantando los brazos, una inocencia pura que calló todas las tensiones. «¡Papá!», gritó, su voz resonando en el aire como un eco deslumbrante. Y aquí fue donde todo se detuvo. La mujer y Esteban intercambiaron miradas, como si la verdad de su unión fuese más fuerte que la oscuridad que amenazaba con consumirles. Una decisión monumental estaba a punto de revelarse. Pero ¿cuál sería el precio? Los ojos de todos se fijaron en Leo. ¿Qué pasaría con él? ¿Irá su energía iluminar el camino o será el catalizador de la oscuridad? La atmósfera vibró con una anticipación que dejó a todos con los sentidos alerta. ¿Podrían los lazos familiares realmente ser lo que salve o destruir? Mientras el aire se llenaba de un miedo electrizante, Luna sintió que las piezas en su interior se movían. Algo cambió en ella y en todos los que estaban ahí. Quizás, solo quizás, la verdad que les perseguía no estaba tan lejos. ¿Pero qué nuevos secretos surgirían de esta oscuridad?
Sus corazones latían con fuerza y la pensión se mantuvo como un hilo frágil en un universo donde todo parecía posible. El caos reinaba a su alrededor. La figura de Esteban, ahora envuelta en sombras, se debatía entre la oscuridad y la luz. Las criaturas que emergieron del relicario danzaban en torno a ellos, como almas en tormenta, mientras la multitud contenía la respiración, paralizada por el poder del momento. ¿Quién ganaría, la luz o la oscuridad? Leo, con sus ojos grandes y brillantes, había dado un paso adelante, ignorando el riesgo. «¡Papá!», gritó, su voz inocente y firme cortando a través del ruido. Esteban, atrapado en su conflicto, titubeó cuando el nombre de su hijo La luz dorada de su ser comenzó a brillar con fuerza, una resistencia que brotó del amor por su hijo. El dragón rugió y la sombra oscura se tensionó, como si estuviera a punto de estallar. Pero justo cuando parecía que todo se desmoronaría, la mujer, la hermana de Esteban, se acercó más. La luz que emanaba de ella iluminaba todo, creando una barrera entre la oscuridad y la esperanza. «Recuerda quién eres, Esteban. Eres más fuerte que esto». Su voz resonó, abriendo una grieta en la negrura. La figura oscura de Esteban vaciló, y en ese instante Leo dio otro paso adelante. «Yo te creo, papá», gritó con toda su fuerza, su voz pura como el cristal. Esteban se detuvo, los ojos fijos en su hijo. La luz dorada comenzó a envolverlo, deshaciendo la sombra que amenazaba con engullirlo. Y de repente, todo cambió. La energía en el aire se transformó. La oscuridad que había poseído a Esteban se disipó, como un humo que se disuelve con el viento. La multitud observó, atónita, mientras el poder ancestral que latía dentro de él finalmente tomaba su forma verdadera. No era un guardián, no era un monstruo, era un protector, un ser de luz, destinado a liberar a aquellos atrapados en la oscuridad. La criatura del dragón rugió nuevamente, pero esta vez no con rabia, sino con reconocimiento. Se alzó, su brillo uniendo el cielo y la tierra, mientras una luz intensa emergía de Esteban. La energía a su alrededor vibraba, como un canto de libertad. «Vamos, juntos», dijo la mujer, extendiendo su mano hacia Esteban, y él la tomó. La unión creó un destello que iluminó todo el parque. Finalmente, un torrente de luz envolvió a todos, y la multitud, ahora unida en resistencia a la oscuridad, comenzó a levantarse. Los murmullos de alivio reemplazaron al miedo, mientras algunos aplaudían con lágrimas en los ojos. Luna sintió que la presión en su pecho se desvanecía mientras corría hacia su hijo. Leo lo abrazó fuerte, sintiendo su pequeño cuerpo tembloroso entre sus brazos. Pero este abrazo era diferente. Era el abrazo del amor que había triunfado sobre la oscuridad. Todos miraban con asombro, mientras Esteban, ahora completamente liberado de su sombra, sonreía. La marea de luz comenzó a limpiar el aire, arrastrando las criaturas a sus respectivas dimensiones. «Juntos», dijo Luna, mirando a Esteban y a la mujer. «Esta es nuestra familia». Las luces en el cielo comenzaron a desvanecerse, y lo que queda era la promesa de un nuevo comienzo. Habían enfrentado las sombras, habían desenterrado verdades, y sobre todo, habían encontrado la fuerza en su conexión. La calma se estableció, como si el mundo hubiera tomado una respiración profunda de alivio. Con un último rugido, el dragón se desvaneció en el aire, llevándose las sombras y las angustias. La multitud, colmada de gratitud, aplaudió y vitoreó,
cada uno sintiéndose parte de un milagro. No olvidemos esta lección, dijo Esteban, su voz resonando suavemente. La luz siempre derrotará a la oscuridad, mientras estemos juntos. Finalmente, con una nueva resolución, la familia se sentó sobre la hierba fresca, sintiendo el calor del sol sobre ellos, listos para abrazar el futuro. Pero en el aire quedaba un eco, un recordatorio de que, aunque el camino estaba claro, siempre habría desafíos por delante. Así que, amigo, te dejamos aquí. La batalla fue ganada, pero la historia continúa, y tú no querrás perdértela. Es el momento de actuar. Suscríbete ahora al canal para que no te pierdas las próximas historias que prometen más emociones y sorpresas. Pulsa el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo que nos ayuda a seguir creando. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y no olvides compartir inmediatamente este video con al menos 5 amigos que deben conocer este increíble desenlace. No esperes ni un segundo más. Los verdaderos fans saben cuán importante es apoyar el canal. Hagámoslo juntos.